automatización, el profesor, el ingeniero Ernesto Alonso Ocaña Valenzuela. Somos del grupo noveno C. Como principalmente nos dice el tema es proceso, o sea, del tema es automatización en los procesos de manufactura. Básicamente lo que estamos viendo aquí es una introducción a los sistemas de producción automatizados o, o como la parte que yo les voy a explicar, que son los antecedentes teóricos que nosotros tenemos de estos procesos de maquinado que fueron los que dieron inicio a todo el proceso de automatización que existe ahora. Por ejemplo, aquí estamos viendo en la imagen de la izquierda de su pantalla lo que es un torno convencional o manipulado por operador. Y de la parte derecha, una fresa mecanizada. Entonces, estos dos dispositivos, como nos dice la información, fueron utilizados al principio de la década de 1950. Estos producían partes mecanizadas. Realmente sí se lograba una exactitud y una buena calidad de la pieza a la cual se trabajaba, pero el detalle es que para esto, por ejemplo, en el shock del torno, si tú ibas a hacer un desbaste o un corte, entonces había que estar intercambiando piezas entre el shock y el carro. Entonces, una pieza podría llevar distintos procesos, los cuales una sola herramienta no puede cumplir. Entonces, si era una pieza muy elaborada que se tenía que hacer, entonces pasaba a otro dispositivo que en este caso podría ser una fresa mecanizada, en la cual tiene que haber un operador el cual manipule la máquina. El texto, los antecedentes nos dice que tenían que ser operadores muy habilidosos o que requerían mucha capacitación para poder utilizar esta maquinaria de una manera eficiente para reducir los tiempos de producción. Pero incluso de esta manera, los tiempos de producción eran un poco más alargados. Como nos dice aquí, se lograban maquinar piezas muy precisas y complejas, pero esto requería mucha habilidad del operador y cambios de herramientas. Por lo tanto, esto llevaba más tiempo. Esto nos lleva a la palabra que les mencioné hace un momento, producción. Lo que se busca con la automatización es un aumento en la productividad. Por lo tanto, se me hizo pertinente que, aunque no estuviera en el texto enviado, poner esta gráfica. Por ejemplo, podemos ver que los parámetros que mide son variedad de productos y cantidad de volúmenes o cantidades de producción. Entonces podemos ver que está está cuantificado, perdón, de bajo a alto en cuestión de variedad de productos y volúmenes de producción. Podemos ver la curva y la interpretamos de la siguiente manera. Una automatización fija nos da altos volúmenes de productos y nos da aproximadamente entre bajo y medio la variedad de productos que podemos hacer. La automatización fija. Una automatización flexible, perdón, nos permite quedar en rangos medios de la cantidad de partes que nosotros podemos sacar por año y la variedad de productos que nosotros podemos hacer debido a la característica de la automatización flexible. Esto nos quiere decir que es un tipo de automatización en el cual los parámetros y tiempos de programación pueden variar con respecto a la pieza que se vaya a maquinar. Una automatización programable, esto no quiere decir que es prácticamente 100% programable, nos da una alta variedad de productos, pero no se pueden sacar unos volúmenes de producción grandes
porque este tipo de automatización se centra en producir diferentes variedades de productos. Y de esta manera es como se interpreta la gráfica para lo que es relación de productividad en la automatización de procesos. La evolución de sistemas automáticos, como lo dije, esto tenemos que ver y tocar los antecedentes de lo cual es lo que se basa esta exposición. Podemos ver que en la edad de piedra los primeros materiales, herramientas y las manufacturas que se hacían eran con piedras y palos. Luego pasamos a la edad de los metales, los cuales son forjados para hacer distintos tipos de herramientas. Primera y segunda revolución industrial, que es de donde nosotros partimos y todo de él son las raíces de nuestra carrera, pues es la mecanización, en donde pues surgieron las primeras producciones en línea y el distinto forjado, y es de donde comienza la introducción que yo doy, comienza a partir de la segunda revolución industrial, donde empiezan procesos mecanizados, pero que tiene mucho que ver con los operadores y los supervisores de los procesos, porque sin un operador la máquina no hacía absolutamente nada. Ahorita, para continuar con esto, está la tercera revolución industrial, en lo cual ya entra la automatización y la robotización. En este caso, el tema abarca hasta la automatización, que es donde nosotros vemos cómo ya los sistemas de control numérico toman control de los dispositivos que hacen la mecanización de las piezas. Por lo tanto, ya se vuelven sistemas automáticos. Aquí tenemos un diagrama en el cual, principalmente antes de explicarlo, hay que decir que esto viene desde mediados de la década de 1940, que fue donde se acuñó al vocabulario la palabra automatización, que viene del griego autómatos, que significa de accionamiento propio. Es decir, esto nos dice que el manejo y proceso automático de las partes entre las máquinas de producción, aunque no existe una definición precisa, la automatización significa que es la metodología entre un sistema automático y un dispositivo mecánico que realiza la acción. Entonces, por lo tanto, como nos lo dice el texto, se vuelven medios altamente automáticos. Entonces, el tema principal aquí es automatización de los procesos de manufactura. Vemos que del lado derecho está la parte de sensores, pero esa parte la explicarán compañeros de otros equipos. Nosotros nos centramos en lo que es el comienzo de las ramificaciones que van por el brazo que nosotros vemos en el lado izquierdo de nuestra pantalla. Nos mencionan los tipos de programación: automatización por programas, automatización rígida y máquinas de transferencia. De aquí se nos despliegan distintas opciones, los cuales son manuales, asistidas por computadora y por programación, y la programación lleva medio control numérico y control adaptable. Es decir, como nosotros lo hacemos en el torno de la universidad, ese torno se programa por medio de control numérico. El control adaptable normalmente está basado en la programación que controla sensores para que sean adaptables a los rangos o a medir parámetros que hayan entre una y otra cosa de lo que se está, pues valga la redundancia, sensando el sensor para realizar una adaptación y que la producción y la cantidad de producción se mantengan. Aquí va a continuar mi compañero Juan José para el 37.2 de automatización. Buenos días, compañeros. Yo voy a seguir con la parte de automatización. Buenos días. 3.7.2, el 37.2. Bueno, como nuestro compañero Eddie acaba de mencionar, el tema consiste en la automatización
de los procesos de manufactura. Pero como nuestro compañero dijo, la automatización consiste en, en el conjunto de elementos o procesos informáticos, mecánicos y electromecánicos que operan con mínima o nula intervención del ser humano. Estos normalmente se utilizan para optimizar y mejorar el funcionamiento de una planta industrial. Bueno, vamos a entrar ahora a hablar más específico de lo que consiste la automatización en general. Y pues como bien ya sabemos, la automatización a grandes rasgos en general, con su forma más básica consiste mediante sensores, un controlador y actuadores, que son los que van a llevar a nuestro proceso sea eficiente. En la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, nos dice que la automatización tiene capacidad. La capacidad para tres aspectos fundamentales. Para supervisar todos los aspectos de la operación de manufactura. Pues en este hay dispositivos como los que estamos viendo en control de procesos, que son control SCADA, que más que nada son controladores, pero al igual son supervisores de procesos en los que interactúan con el ser humano. Estos son automatizados igual para supervisar el proceso. Tomar decisiones respecto a los cambios que deben hacerse en la operación. Bueno, una vez que se haya detectado alguna falla o algún inconveniente en el proceso, estos tipos de sistemas tienen la capacidad de realizar, de tomar decisiones que beneficien el proceso y controlar todos sus aspectos. Pues bueno, esto es algo en general, ¿no? Controla todo acerca del proceso. Supervisión, lo programa, lo controla, lo ejecuta, lo opera, etcétera. Aquí hay una imagen pues, en la que habla acerca de un poco de los tres, que es la supervisión, que va conectada con el control y la parte operativa. Como lo vemos en la parte de control, pues pueden ser varios tipos de controladores, ya son pueden ser PLCs, pueden ser, pueden ser microcontroladores, pueden ser hasta inclusive Arduinos, etcétera. La siguiente, por favor. Bueno, en la automatización dice que es un concepto evolutivo más que revolucionario. Pues como dijo mi compañero Eddie, la automatización ha ido mejorando, ha tenido mejoras durante los años. Como bien lo comentaba, desde el principio de la Edad de Piedra, el hombre nace en la necesidad de crear artefactos y mejorar y facilitar su entorno o sus actividades. De ahí nace la necesidad o la idea de ir mejorando esta definición de automatización. Aquí hay algunas fechas importantes dentro del desarrollo de la automatización dentro de la manufactura, como lo podemos ver desde 1500 a 1600, que nos dice que la potencia hidráulica para el trabajo mecánico. Ya desde ese entonces se ejecutaba la ciencia de la hidráulica, que pues como bien sabemos es la ciencia de utilizar el agua o los líquidos, mejor dicho, un fluido para un trabajo mecánico, para transferir energía. Hasta los primeros tornos que se utilizaron, las máquinas de transferencia, hasta que entramos a la época moderna, que se puede decir que fueron las máquinas de herramientas de CNC, los circuitos integrados, los primeros sistemas integrados de manufactura, etcétera. Bueno, cabe recalcar que la automatización tuvo su mayor auge, o tiene su mayor auge, a los inicios de la era de las computadoras. Pues esta se va de la mano, dependen mutuamente para tener una mayor eficacia dentro del proceso. Como bien nos decía nuestro compañero, los tornos convencionales, como los que hay en el TEC, hay dos tipos de tornos en el TEC, un torno que es manual y otro torno que es de control numérico. El manual pues solamente se opera mediante una persona, va cambiando las herramientas,
etcétera, todo es manual, mientras que en el entorno en el entorno control numérico, pues se crea un programa y mediante una interfaz se puede conectar y ver y realizar la pieza. La siguiente, por favor. Y pues bueno, las áreas de implementación de la automatización. Pues la automatización, como bien sabemos, aplica en varios aspectos de la industria, tanto en la manufactura como como en el ensamblado, como lo mencionamos en estas partes, el proceso de manufactura, que pues es crear objetos, herramientas, piezas, etcétera. El manejo de movimientos y materiales, que pueden ser una banda donde se transfiere todo el proceso, los elementos. Hay industrias en las que ni siquiera interfiere el hombre en pasar de un lugar a otro los productos, sino que ya todo es automatizado. La inspección, hay maquinarias que se dedican a eso, a inspeccionar el volumen, el tamaño, que estén bien, que estén bien, que hay un buen resultado de los materiales. El ensamblaje, las industrias automotriz se dedican a eso, como podemos observar en las imágenes. Uno de los más importantes serán los brazos robóticos. Ellos se encargan de ensamblar, y los empacadoras. Esas serían unas áreas de implementación de la automatización. Y eso sería todo por los 3.7.1 y 3.7.2. Ok, está muy bien. Es como una introducción del tema y bueno, mi complemento que sus compañeros quisieron poner para que se informaran ustedes un poco de cómo han ido evolucionando a través de la historia y qué ventajas en un momento dado tiene con respecto a otras alternativas de trabajo que hay. Me parece muy bien lo presentado. El equipo número 2, no sé si ya está aquí algún compañero y que ya esté preparado. Carlos, transmite la presentación. Tranquilo, flaco, no esté gritando. Tranquilízate, flaco. La tarea que es subir la plataforma ya está habilitada. Tiene fecha de entrega. No te loques, flaco, te vamos a sacar. Tampoco estás en el salón, flaco. Comenzamos. Bueno, Adelante. muy buenos días o casi tardes. Nosotros somos el equipo 2 de la carrera de Ingeniería Mecatrónica, de la materia Automatización, a cargo del docente Ernesto Alonso Caña Valenzuela. Los integrantes de este equipo son Cristel del Carmen Alejandro Domínguez, José del Carmen Naranjo Jiménez, Ismael Jiménez Hernández, Juan Carlos Morales Sánchez y Moisés Rivera Hernández, su servidor. Como tema de esta exposición vamos a ver el 37.3 de control numérico, donde el profesor nos apoyó con la investigación. Nos dice que es un método de control los movimientos de los componentes de control numérico. Es una máquina insertado instrucciones codificadas en formas de números y letras directamente en el sistema. Este interpreta en forma automática esos datos y los convierte en señales de salida. Estas señales controlan diversos componentes de las máquinas. Como podemos ver, la activación y desactivación de la rotación de husillos, cambio de herramientas, movimiento de la pieza de trabajo, activación y desactivación de fluidos. También tenemos como otros
en las operaciones de control numérico los datos que se relacionan. Como en todos los aspectos de la operación de maquinado se almacenan en discos duros. También tenemos la participación de la información de entrada. Se pueden evitar relevadores y otros dispositivos para obtener la configuración deseada de la máquina. También se realizan con facilidad operaciones complejas. También tenemos lo que son pues, las máquinas de control numérico, donde se utilizan en la producción en cantidades pequeñas y medianas de una amplia variedad de partes, desde tiendas pequeñas hasta grandes instalaciones. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí vemos en la siguiente diapositiva, vamos a ver un poco más sobre la importancia del control numérico. Se expresa mediante el siguiente ejemplo. Vamos a suponer un poco más que se va a trasladar varios orificios en una parte en las posiciones mostradas en la siguiente imagen, donde nosotros aquí podemos encontrar tres métodos de medición, donde el inciso A, pues aquí nos menciona, donde el dimensionamiento absoluto con referencia a un punto, en el B, el dimensionamiento incremental en una secuencia de un orificio a otro. Y ya la tercera nosotros podemos ver el dimensionamiento mixto, que esta es la combinación de ambos métodos. Nos dice que para realizar este trabajo, pues tenemos que realizar el taladro en los orificios. Comúnmente se utiliza el método manual en un maquinado ya tradicional. Para ello, el maquinista o operador que esté haciendo el trabajo realizan las operaciones para trasladar, para realizar lo que tiene que realizar los movimientos de manera repetida. Y hay más probabilidad que se cambie el orden de las partes de maquinados. Por lo tanto, a veces tenemos que volver a posicionar lo que es la mesa de trabajo, y eso lo que hace es más tedioso. Pero si se utiliza un maquinado de control numérico, resulta más fácil y también resulta efectivo y preciso en dichas operaciones que se debe realizar. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí como conclusión de lo que se había realizado del ejemplo, como ya mencionado, nosotros, lo que ya el operador le resulta más complicado, pero ya que si utilizamos un control numérico en máquinas, las operaciones de taladrar significa que tenemos de una manera más fácil de realizar lo que es el trabajo y como bien dicho, precisa y rápida. Y eso y para mi siguiente compañero explicar la siguiente punto. Buenos días. Yo les voy a hablar sobre el punto 37.3.1, que es el control numérico por computadora. El siguiente paso el desarrollar del control numérico se produjo cuando el equipo de control se convirtió en un control por computadora local mediante un software. Se desarrollaron dos tipos de sistemas computarizados, los que nos menciona aquí, que son los controles numéricos directos y el control numérico por computadora. El control numérico directo se refiere es el que se encarga de controlar diversas máquinas directamente paso a paso, mediante una computadora de unidad de procesamiento central. En este sistema, el operador tiene acceso a la computadora central a través de una terminal computarizada. El siguiente control es el control numérico por computadora. Es un sistema en el que una microcomputadora de control es parte integral de una máquina. El operador de la máquina puede programar las computadoras integradas, modificar los programas en forma directa y prepararlos para diferentes partes y así poderlos almacenar. Ese sería lo que es el control numérico por computadora, los dos tipos de controles que nos presenta ahí la información.
El 37.3.2 se refiere a lo que es el principio de las máquinas NC. En la figura 37.7 se muestran los elementos y la operación básica de una máquina NC común. A continuación, se describen los elementos funcionales del control numérico y los componentes que son implicados en ellos. Como tenemos solamente tres, que es el entrada de datos, que es la información numérica que se lee y almacena en la memoria de la computadora. Y el siguiente es el procesamiento de datos. Los programas son leídos en la unidad del control de la máquina para su procesamiento. Y el tercero es la salida de datos. Esta información se traduce en comandos. Lo que es al servomotor es a donde se va dirigido lo que son los comandos. Después estos se mueven a la mesa de trabajo a composición específicas por medio de movimientos lineales o giratorios, usando motores paso a paso, tornillos de avance y otros dispositivos similares. Los tipos de circuito de control es una máquina NC, se pueden controlar mediante dos tipos de circuito, lazo abierto y lazo cerrado, como lo vemos en la figura 37.8, que se refiere a lo que es el sistema de lazo abierto. Las señales se envían al servomotor mediante el controlador, pero en los mismos y las posiciones finales de la mesa de trabajo no se verifican la precisión. De igual manera, se muestra lo que es el sistema de lazo cerrado, que es la figura 37.8, la figura B, perdón. Está equipado con diversos transductores, sensores y contadores que miden de manera precisa la posición de la mesa en donde se está realizando lo que es el trabajo. Todo esto es mediante el control de retroalimentación. La posición de dicha mesa se compara con las señales y los movimientos que está interactuando la tabla cuando se alcanzan las coordenadas adecuadas que se fueron asignadas. Y por último, es la medición de posición de lo que son de la máquina NC. Esto es posible realizar por medio de métodos indirectos o directos. Eso lo podemos ver en lo que es la figura 37.9, en donde los sistemas de medición indirecta, donde son los codificadores rotatorios o redictores, se convierten al movimiento rotatorio en el movimiento de traslación. Sin embargo, en la zona muerta puede afectar la precisión de la medición de manera significativa. Los mecanismos de retroalimentación de posición utilizan diversos sensores que se basan principalmente en principios magnéticos y fotoeléctricos. Y pues ahí de igual manera nos muestra lo que es este sistema. Eso sería todo. ¿Quién continúa? O ya me sacó otra vez. No, ahí.
Buenas tardes. Creo que mi compañero tiene problemas con el audio, pero pues Ok. en lo que lo corrige, pues yo voy a presentarles el tema que me tocó, que es el 7.3.4, precisión en el control numérico. Tenemos varios conceptos en este tema. La primera es la precisión de posicionamiento. En las máquinas de control numérico se define la precisión que la máquina puede posicionarse hasta cierto sistema de coordenadas. Sabemos, por ejemplo, en la CNC, la fresadora, tiene un área limitada en donde va a trabajar el taladro perforador, ¿no? Entonces, pues no puede pasar más allá de esa área de trabajo. Tenemos el concepto de precisión de repetición, que se define como la concordancia de los movimientos de posición repetidos en las mismas condiciones operativas de la máquina. También tenemos la resolución, que es el incremento más pequeño de movimiento de los componentes y de las máquinas. También tenemos la rigidez que de la máquina, de herramientas y el juego de engranajes de transmisores y tornillos de avance que son importantes para lograr la precisión dimensional. Los juegos de máquinas pues ya son sustituidos por tornillos con bolas cargadas que son parecidos a los valeros para que no haya holguras o vibraciones ahí en los movimientos. También recomiendan que si queremos evitar la inercia y la fricción, necesitamos reducir la masa de los componentes que van a estar en movimiento. Bueno. Y bueno, tenemos las ventajas y limitaciones del control numérico. Tenemos acá la lista de las ventajas y el primero de ellas dice que mejora la flexibilidad de la operación. También se pueden hacer piezas complejas con mayor facilidad y reducir los residuos. Tenemos el segundo punto que dice se reducen los costos del herramental. Sí, pues se reducen, ahora sí que las herramientas para hacer distinto tipo de piezas. Se facilita el ajuste de las máquinas. Se realizan más operaciones. Como ya hemos dicho, pues se realizan operaciones con mayor facilidad y en piezas más complejas. También está el punto de elaborar programas con rapidez. En ese punto pues se pueden hasta reutilizar esos programas con diferentes microprocesadores. También tenemos el punto de producir prototipos con rapidez y el último que es experiencia mínima del operario para el manejo pues de estas máquinas. Una de las limitaciones o inconvenientes es el alto costo de esas máquinas, ya que son máquinas de precisión, y también el alto costo de reparar una de esas en dado caso que llegara a fallar, ¿no? Pues como son máquinas complejas, pues sí sale un poco caro componer esas máquinas. Y también el costo de mantenimiento preventivo para evitar que falle durante un proceso de producción. Bueno, esto sería todo de mi parte. Dejaría a mi compañero para que les hable del siguiente punto. Bueno, yo les voy a hablar de la programación de control numérico. Bueno, como ya sabemos, la programación de control numérico es muy importante en las máquinas donde se puede introducir un programa. Ya hemos visto y hemos trabajado en maquinarias como el torno y en simulador la fresadora. Son herramientas que mediante una programación se puede realizar un maquinado y
al momento de realizar esta programación se puede dar en diferentes áreas. Dice que para poder realizar una programación de control numérico, el primer punto que nos da el PDF dice que debe de ser en un departamento de programación interna. Este es el que se encarga de realizar esta tarea. Hay diferentes tipos de empresas que se dedican a la realización de este programa para poder darlo a una máquina de control numérico y poder dárselo a las personas que manipulan este tipo de maquinaria. También se puede realizar en un taller. Esto se apega como en el salón de clases, ya que para poder maquinar una pieza se tiene que realizar la programación. Primero se estudia la imagen, sus medidas, y de ahí se van dando diferentes medidas con comandos para que la máquina pueda ir realizando el maquinado. También nos dice que se puede comprar de una fuente externa. También, como les decía, hay asociaciones, empresas que se dedican a la realización de este tipo de programación, hacen la venta, y personas que adquieren esta programación para poder realizar su maquinado. La siguiente, por favor. Bueno, también nos dice instrucciones y comandos que nos hace referencia la información. Primero nos dice instrucciones geométricas. Bueno, estas instrucciones geométricas tienen que ver con la herramienta y la pieza, ya que estas son las que nos hace ver nos hace el estudio de nuestra pieza. Primero hay que tener la información sobre la pieza, qué material es, y para poder trabajar y poder utilizar tipos de herramientas de corte. Dependiendo del material a trabajar, se utilizarán diferentes tipos de herramientas de corte. La siguiente punto son instrucciones de avance. Estas instrucciones de avance hacen mención en la velocidad del husillo y las herramientas de corte, ya que dependiendo la herramienta que uno vaya a utilizar, se utiliza la herramienta y se utiliza también el tipo de velocidad que la pieza adquiere. A veces ahí, como el aluminio, se puede trabajar a velocidades altas, y cuando es como cold roll se trabaja a velocidades más bajas porque son materiales duros y el otro es un material más blando. En esto nos hace referencia a este punto. El siguiente son instrucciones de procesamiento. Este nos habla de la interpolación de la pieza y la velocidad en la que se trabaja. El siguiente, instrucciones de conmutación. Las instrucciones de conmutación nos dice que son las que se encargan de el encendido y el apagado del refrigerante, ya que el refrigerante es muy importante en toda máquina, ya que es el que hace que no se caliente la pieza y pueda ocurrir accidentes. También nos dice que hace referencia a la rotación del husillo y también en los cambios de herramienta, ya que este punto nos explica sobre los cambios de herramienta que se hacen mediante código o manualmente. Se puede hacer un cambio de herramienta en la conmutación. La siguiente, por favor. Bueno, aquí vemos otros puntos de programación. Son tres que nos proporciona. La primera es la programación manual por partes. Dice que esta nos ayuda a poder consiste en primero calcular las relaciones dimensionales de la herramienta y la pieza de trabajo y la mesa de trabajo con base a los planos de ingeniería de la parte y operaciones de manufactura a realizar su secuencia. Esta se encarga de poder primero medir la pieza, sus dimensiones, obtener sus medidas
y así poder pasar al siguiente nivel, que sería empezar a trabajarla. La otra es programación por partes asistidas por computadora. Este lenguaje de programación simbólicos especiales determinan puntos de coordenadas de esquina y superficie de la parte. Este puede ser el punto de cuando uno va a empezar a trabajar, tienes que posicionar tu herramienta de corte en la parte podría ser como el 0 pieza y el 0 máquina para poder realizar el trabajo, ya que primero se tiene que posicionar en una esquina, como toda máquina. También la fresadora se posiciona en una esquina, y ahí ir introduciendo los códigos para que la herramienta de corte vaya avanzando y vaya realizando el modelado que uno quiere obtener. La programación de piso de taller es el software de programación CNC, se utiliza directamente en el control de la máquina de herramienta. Y bueno, pues indicaciones que nos da la información, nos dice que pues antes de poder iniciar una producción o un maquinado de una herramienta, primero se tiene que verificar la programación, si todo lo que está dentro de la programación está correcto, o si no detecta la falla, también la máquina lo hace por el usuario, ya que es muy importante poder tener todo bien verificado, y esto también nos ayuda a reducir costos y tener mejores ganancias, ya que es una máquina que trabaja por sí sola y solamente quiere un operario. Esto sería toda mi exposición. Gracias. Bueno, ahí el compañero Naranjo no pudo conectarse a exponer por problemas de conexión. Y bueno, eso sería toda nuestra exposición. Mi vida cambió por culpa del eso no es lo que quiero. Mentira, cabrón, si es lo que quiere el mundo entero. Te hago mi mujer, cama y placer. Donde quiera que voy, todo el mundo me quiere. Yo no he cambiado, cambiaron ustedes. Y esa música. Con los poderes, confíen que Ya va, chamaco. cuídate de la envidia. Compañero, la música, por favor. Toma seriedad. Ya va a salir. No se escucha, profe. Sería todo, sería todo de ese equipo, ¿verdad? Sí, profe. Ah, bueno. Ok. Bueno, como comentario de lo que expusieron, pues ustedes ya han trabajado un poco con lo que es CNC. Mencionaron algo de cómo es la programación, qué ventajas tiene el control numérico. Pues como bien se sabe, el control numérico vino a evolucionar a las máquinas convencionales. Tiene muchas ventajas
pero también en los costos elevados y la programación que en muchas ocasiones pues se puede complicar hacerla, ha hecho posible que todavía no entre de lleno en ciertos lugares, y que algunos sigan pensando que lo convencional ha sido lo mejor, pero sí te da ventajas y en producción en serie te da mucha ventaja porque solamente con un programa puedes realizar muchos productos, mientras que en el caso convencional pues sí tendrías que estar haciéndolo cada vez desde cero. En cuanto al producto que vas a obtener, pues se sabe que cada vez que tú lo haces en un control numérico, pues la precisión que tiene al momento de maquinar va a ser la misma, o sea, vas a sacar copias idénticas, como si fuera una copiadora. Y en el caso de los convencionales, pues ya va a depender de la astucia que tenga el maquinista, el tornero, el fresero, para poder igualar al 100% el producto que ya hizo por primera vez. En cuanto a la cuestión de lo que es el control, bueno, habían ahí unos puntos que mencionaban de cómo era la programación, o sea, el movimiento que desarrolla la máquina, puede ser punto a punto o puede que siguen las máquinas. En el caso de la trayectoria continua, pues hay que ver que es la más utilizada en el sentido de que la programación como tal, cuando tú utilizas un software sofisticado, esa es la que va a utilizar, en la cual se van a mover todos los ejes al mismo tiempo para llegar a un punto que tú quieras llegar. En el caso del control punto a punto, la trayectoria punto a punto, pues sí necesitas ir yendo de coordenada en coordenada, y eso es más que nada lo que se utilizan cuando se trabaja con un taladro, o sea, de que tú vas a maquinar en una coordenada, de ahí vas a hacer otro agujero en otra coordenada. En cuanto a lo que es el control retroalimentado, en las máquinas CNC pues se utiliza un control que es de este tipo, o sea, para cuando ya estás ya maquinando una pieza, pues no es una trayectoria libre, sino tiene que seguir cierta programación y la máquina se va a adecuar al control que tenga configurado. Si en el caso de una máquina convencional, pues sí es no necesitas tener ningún control como tal, sino que tú vas dándole el movimiento necesario según tu apreciación. Entonces, por eso es que muchas veces puedes diferir. Puedes hacer una pieza de diferentes formas y llegar al mismo resultado. En el caso de la programación CNC, pues es la misma trayectoria que va a seguir todo el tiempo porque está haciendo solamente una calca de la pieza que se programó y que se simuló. En teoría, el CNC ya debió haberse involucrado más, pero pues como les digo, los altos costos o la inercia de trabajo que ya tenían los operadores ha hecho que todavía en ciertos lugares no se utilice. Aquí en Tabasco, por ejemplo, son pocas las empresas que lo tienen y las escuelas, pues sí, en su mayoría ya han conseguido máquinas CNC para realizar los trabajos, pero ya saliendo, o sea, ya que el alumno sale, se da cuenta que en el mundo laboral son pocos los lugares que las tienen implementadas, o sea, por el alto costo. Que sí resulta ser o sea, le traería buenos dividendos a las empresas, pero sí necesitan es una inversión a largo plazo, entonces pues muchos no lo ven así. Ok, pues vamos a continuar. Yo creo que nada más va a dar chance para el equipo siguiente, el equipo 3.
y ya las clases de mañana continuaríamos con los otros equipos. Sería a la misma hora, 11, perdón, sí, 11:30. Entonces, el equipo número 3, si gusta compartir su pantalla, ya terminando él, pues ya terminaría la clase. Solamente si hay alguna duda o pregunta o algún comentario, pues ya lo pueden hacer sin ningún problema. ¿Quién sería que estaría presentando ahorita? Compartiendo pantalla. Sí, profe, ahorita Ah, ok, ok. Es que como se sale el internet aquí, a veces pienso que no están ya escuchándome. Faraón. Faraón, ¿sí nos escuchas? Gorrofum. Las diapositivas para... Habla. No te Oye, escuchamos. compártelas tú, Fabián. Que te las mande rapidito. Eso es todo para...
No sé si alguien más quisiera presentar porque no se escucha a su compañero. No se escucha lo que está presentando Faraón Show. Échale ganas, pues, Faraón. Corol de Corrafón. Chato, Está chido. Chato, compártela, la Chato. verdad. Piensa en tu ex. Faraón. ¿Será que como para diciembre ya quedó? Yo creo. Puro tegalón. A lo mejor está preparando las carnes asadas para cuando acabe la clase vayamos a comer todos. ¿De qué está guardando el Pochi que acaba de hacer un viaje? Está lavando el pochi. No te escuchamos. Ya escribe en el chat que no lo escuchamos. Ya sé que no te escuchamos. Estamos viendo si algún otro de tu equipo quiere hablar por ti, pues. El que no se activa el micrófono. Sí, tu presentación sí se ve, pero no te escuchamos. Ah, sí se ve la diapositiva. Sí. Puede hablar Salaya, Ah, bueno. Carlos Fabián o Carlos Mario, cualquiera de los tres que quedan. Pues dice que José del Carmen. Faraón, enciende el micrófono. Está aquí Jiménez Salaya. Ahí está. Ahí lo están regañando en su casa. Yo creo. Tapa la cámara. Le dice, apaga ese cigarro, chamaco, le dice. Empiecen. Vamos a empezar con la exposición del equipo. El pueblo tiene hambre. Vamos a tener que castigarlo con bocaditos para todos. Ya repruébelo, profesor. Mamá de Faraón, si me escucha, dígale que empiece. Profe, Mande, amigo. ahí va. Vamos a empezar. Dale. A ver si puede cambiar la diapositiva. Bueno, el equipo 3 está conformado por Carlos Fabián Pérez de la Cruz, Faraón Córdoba Pérez, Carlos Mario Martínez Jiménez, un servidor, José del Carmen Jiménez Salaya. El tema que vamos a impartir es el 37.4, control adaptable, y el 37.5, manejo y movimiento de materiales. Este es para la materia de automatización impartida por el ingeniero Ernesto Alonso Ocaña Valenzuela. Cámbiala, Faraón. Bueno, el control adaptable, como nos decía el compañero Eddie, antes se venía trabajando con autómatas, que esto lo que hacía era en un sistema cumplir su funcionamiento en forma, digamos, manual, convencional. El control adaptable surgió a partir de implementación de lo que son los controles del avión, de un avión, ya que mantenía o ocupaba un control dinámico. Es decir, el control adaptable empezó a satisfacer las necesidades cuando la problemática era dinámica. En la evolución, antes en los autómatas se utilizaban los sistemas de lazo abierto y ahora en la evolución de lazo cerrado. Bueno, en los lazos abiertos no había retroalimentación en el sistema, es decir, el sistema estaba adaptado para trabajar de manera, digamos, rústica o hacer nada más un sistema, es decir, no tenía retroalimentación de donde el sistema supiera lo que estaba haciendo o lo que le faltaba. La retroalimentación es importante ya que mediante el control adaptable nosotros
el sistema puede verificar el producto, si esa como en la salida está definida o necesita ajustar parámetros dentro del sistema. La siguiente diapositiva, Faraón. En el PDF que nos proporcionó el ingeniero, nos dice que el control adaptable básicamente es un sistema de retroalimentación dinámica en el que los parámetros operativos se adaptan en forma automática para ajustarse a nuevas circunstancias. Como vemos en la imagen, un lazo cerrado, empezando en el sistema con un set point, donde nosotros ajustamos el parámetro que deseamos controlar dentro del sistema. En la retroalimentación, les decía, viene siendo a partir de los sensores que son los que nos indican el proceso que está pasando, que está saliendo, si no es de lo que nosotros queremos. Mediante la retroalimentación ajustamos el parámetro del sistema. Más que nada en el control del proceso, el control adaptable es mejorar la eficiencia que se tenía con un control convencional. Ahora ya vienen máquinas más automatizadas con este tipo de control. Por ejemplo, lo vemos en los controles de activos de vibraciones, por ejemplo, en los hornos de secado, climatización eficiente, más que nada en la robótica, ya que a partir de la robótica nosotros mantenemos la automatización en algún proceso en las industrias. Como decía el ingeniero, pocas empresas son las que tienen el torno de las máquinas de torno CNC o fresadora. Y en la siguiente diapositiva, Faraón. Vemos el control adaptable en la manufactura, porque en la manufactura el siguiente compañero nos dirá más acerca de esto, pero en la introducción de este sistema en la manufactura es corregir o adaptarse el sistema al producto que nosotros requerimos. En la aplicación de control adaptable en la manufactura es particularmente importante en situaciones que las dimensiones de la pieza de trabajo y calidad no son uniformes. Si en la imagen apreciamos un pequeño diagrama donde vemos de la CNC, no, en la otra, Faraón. Ahí, en la CNC, la máquina que conocemos en el tecnológico, está el convencional y el que está activado por control numérico. Pues el más activo es el de control numérico, ya que tiene automatización por control numérico y el control adaptable. Vemos que dentro de esta máquina a nosotros ajustamos parámetros y también tiene retroalimentación. De la CNC salen de los datos de manufactura de una parte y también nosotros mediante el código le decimos los límites de los parámetros. Lo que hace el control adaptable, la lectura, de allí manda señales o recibe señales a lo que es la microcontrolador o el procesador del CNC, donde activa la máquina, las herramientas, el usillo, dependiendo de la programación, y ajusta también velocidad y posición. Esto sería de la primera parte. Sigue nuestro compañero Carlos Mario. La siguiente, Farah. Bueno, buenas tardes, maestros y compañeros. Les seguiré hablando sobre el tema del control adaptable en la manufactura. Como ya mi compañero nos mencionó, la aplicación de control adaptable en la manufactura es particularmente importante, como nos dijo, en situaciones en las que las dimensiones de la pieza de trabajo y la calidad no son uniformes. El sistema lo que hace es que supervisa los parámetros con la
como la fuerza de corte, el torque y vibraciones. Si estos parámetros son excesivos, lo que hace es que modifica las variables del proceso para llevarlos nuevamente a niveles aceptables. Aquí tenemos los propósitos o objetivos principales del control adaptable en la manufactura, que son optimizar la capacidad de producción, optimizar la calidad de los productos y minimizar el costo de producción. La que sigue, Farah, por favor. Aquí tenemos el esquema de la aplicación del control adaptable a una operación de torneo. Aquí el sistema de control adaptable lo que hace es que detecta parámetros en tiempo real, como ya les había mencionado anteriormente, que la fuerza de corte, el torque de lucillo, temperatura, velocidad de desgaste de la herramienta, condición de las herramientas y el acabado superficial de la pieza de trabajo. El sistema convierte esta información en comandos que después modifican los parámetros del proceso en la máquina herramienta a fin de mantenerlos constantes dentro de ciertos límites. Dichos sistemas que ocupan una restricción en una variable del proceso se conocen como sistema de restricción de control adaptable. Por lo tanto, si la fuerza de empuje y la fuerza de corte aumentan en forma excesiva, el sistema cambia la velocidad o el avance para reducir la fuerza de corte a un nivel aceptable. El tiempo de respuesta debe ser corto para el control adaptable, para que el control adaptable, sea efectivo, sobre todo en operaciones de maquinado de alta velocidad. Por ejemplo, supongamos que se está realizando una operación de torneado a una velocidad de lucillo de 1000 RPM y la herramienta se rompe de repente. Esto afectaría el acabado superficial y la precisión dimensional de la pieza de trabajo. Para que el sistema de control adaptable sea efectivo, el sistema detector debe responder dentro de un tiempo muy corto. De lo contrario, el daño de la pieza de trabajo puede ser extenso. Bueno, la siguiente, Juan. Aquí tenemos lo que es una imagen de control adaptable en fresado. Como vemos en las imágenes, ahí tenemos lo que es la pieza de trabajo y el cortador. Nos dice que si al aumentar la profundidad de corte o la anchura de corte, ¿me escuchan? ¿Sí me escuchan? Afirmativo, 10-4. Sí, sí te escuchamos. Bueno, sí. Bueno, continuando con el ejemplo que le decía. Al aumentar la profundidad de corte o la anchura de corte,
la fuerza de corte y el torque se incrementan. Lo que hace el sistema es que detecta este aumento y reduce automáticamente el avance para evitar fuerzas excesivas o incluso la ruptura de la herramienta y de la pieza de trabajo. Con este ejemplo me hizo recordar en la materia de manufactura avanzada, cuando estaba con mi equipo, estábamos maquinando una probeta y nos pasó algo similar, que ya en la hora del acabado le aumentamos la RPM, pero no le disminuimos la velocidad de avance de los carros, y esto hizo que nuestra pieza se fracturara, se nos rompió y tuvimos que hacer otra de nuevo. Y eso, por eso es importante que veamos esto. Al aumentar las RPM, pues disminuir el avance de los carros para que pues, no pase eso. Y de mi parte eso sería todo. Sigue mi compañero. Sí, en ocasiones depende del material, pero eso que dices es correcto. La mayor parte de las veces, en la medida que tú aumentas tu RPM, tu velocidad de avance debe de ser menor para que el trabajo sea maquinado, esté bien y tenga buen acabado. Aunque hay cálculos tanto para saber cuánto va a ser el avance, y hay cálculos para saber cuánto va a ser las RPM aproximadamente. Hay fórmulas para eso. Porque hay ocasiones en las cuales tú supones que debe ser por ejemplo, en acrílico, si tú metes una velocidad de avance muy lenta, el calentamiento que se genera en la herramienta de corte hace que el acrílico pues pierda su forma, se deforme, porque si va muy lento, no da chance de refrigerarse, y el área donde estás cortando pues se va fundiendo y pierde la forma. Ahí en esos casos tienes que maquinar rápido, aunque la velocidad sea rápida, porque sabes que el plástico no va a quebrar la herramienta de corte. Solamente la quebraría en un momento dado que la herramienta de corte sea muy delgada y tu velocidad de avance sea muy alta. Ahí sí la puedes quebrar. En el caso de los metales no importa tanto que tu avance sea muy lento, o sea, ahí no vas a fundir el metal que estás cortando. Pero, pues también el que tú pongas velocidades de avances muy lentas hace que tu maquinado tarde más, y en ciertos casos, pues uno ya cuando ya estás trabajando, ya estás en la industria, pues siempre te van a pedir que el tiempo sea lo menos posible, o sea, que tarde lo menos posible maquinando una pieza, porque si no lo haces así, entonces le generas una pérdida a la parte de la empresa que genera esas piezas. Bueno, continúen entonces con ese comentario que les quería dar. Continúen. No sé si ya es todo. No, si faltan algunas otras diapositivas. Todavía, profe. Sí. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, compañeros. Esta es la parte que a mí me corresponde, lo que son las etapas de una materia prima en un proceso industrial o manufacturero. Esta sería la parte del 3.37.5. En lo que a mí respecta, pues trataré de ser un poco más directo en lo que son las temáticas, y pues en el diagrama que les presento podemos ver, como les comentaba, las etapas de una materia. La anterior, por favor. Ahí está bien, ahí no la muevo. Lo que vemos son las etapas o fases por las que tiene que atravesar una materia prima
hasta ser transformada en un producto útil y funcional. Para esto se comienza, dependiendo también del ramo industrial o la automatización que cuente la empresa en la que se está realizando el producto, pueden haber algunas diferencias, pero en general las partes de las que constan es desde el almacenaje o del almacén de las materias primas hasta su embarque y posterior distribución a sus puntos de destino. Desde que comienza la línea de producción con lo que son las materias primas, estas tienen que pasar, digamos, de una máquina a otra, sufriendo diversas alteraciones y cambios que son planificados por la fábrica, obviamente, en la cual se cambian ya sean las propiedades físicas, químicas o intermoleculares de las materias para obtener productos de calidad que nos sirvan para la fabricación y posterior obtención de los productos. Durante todo este traspaso de una etapa a otra, debe de cumplirse con ciertos estándares e inspecciones que nos permitan tener un producto de calidad. Posteriormente, que nuestras materias primas hayan sido inspeccionadas y seleccionadas, podremos tener lo que es el ensamble, la fabricación y la unión de todos los componentes y partes del producto con el que se esté trabajando. Posteriormente, que ya esté ensamblado, pues será dirigido al área de inventarios y su posterior embarque. Como pueden ver, tenemos varias etapas. En cada una de estas etapas, nuestra materia prima va sufriendo modificaciones que la habilitan para hacer de la mejor manera posible para nuestro producto, aumentando su calidad. Dependiendo también del grado de automatización de la fábrica o industria, podemos tener una mayor o menor eficiencia en estos procesos. En todas estas etapas, lo que se desea es la transformación de la materia en un producto útil y funcional, reduciendo los costos de producción y de personal humano. Eso es lo que actualmente se busca en las industrias, ser eficiente, productivo y que sea desperdiciando la menor cantidad de recursos posibles. La siguiente diapositiva, por favor. Dentro de lo que tenemos, el manejo de materiales se define estrictamente como las funciones de los sistemas asociados al transporte, almacenaje y control de materiales y las partes del ciclo total de manufactura. Yo lo represento aquí en este gráfico en un ciclo donde tenemos la materia que es manipulada ya sea por sistemas eléctricos, mecánicos, hidráulicos o inclusive por personal humano, y todo esto se lleva un tiempo total de producción. En este tiempo total de producción intervienen lo que son los tiempos útiles en los que se está laborando de forma óptima y los tiempos de ocio, los cuales lo ideal sería reducirlos al máximo, pero sin embargo, como sabemos, existe el factor humano y todo eso, y en conjunto, tanto el tiempo productivo como el tiempo de ocio se reflejan en la ganancia o pérdidas de la fábrica o del sector productivo. Esto es importante, ya que lo ideal sería que siempre se tuviera el tiempo óptimo. Sin embargo, pues por cuestiones ajenas a que no somos robots, los seres humanos, siempre se desperdician recursos en lo que es el tiempo. Por eso en mi siguiente diapositiva, lo que podemos ver son los beneficios que trae implementar la automatización en las fábricas de hoy día. La automatización presenta muchas ventajas en lo que es la manipulación y el manejo de las materias primas en las industrias. Actualmente, como sabemos, existen las denominadas Smart Factories o las industrias también 4.0, las cuales están a la vanguardia tecnológica no solo a nivel nacional, sino internacional, y que nos permiten un repunte en la producción de mejores servicios, de mejores productos, y que se refleja también como una mayor ganancia para las empresas que realizan esta inversión, porque pues inicialmente es una inversión de recursos para poder automatizar una línea completa de producción, para poder tener los protocolos de comunicación entre, digamos, el PLC que se encarga de supervisar el
el área de producción y los robots como tal manufactureros. Automatizar significa muchas cosas. Ya sabemos que significa una mayor eficiencia, reducción de costos, reducción del tiempo muerto y de ocio. Se aumenta la capacidad productiva de la empresa y se aumenta la calidad de los productos. La calidad de los productos se ve muy remunerada cuando usamos sistemas industrializados de control numérico o cualquier parte que implique un control por robots, ya que la calidad se puede aumentar debido a seguir normas más específicas. Podemos tener 1000 productos idénticos, tanto en sus características físicas como en sus medidas y en sus parámetros que las definen como tal, en su forma y dimensiones. Pues hoy día lo más importante que tenemos es hacer las cosas rápidas y bien. Y un robot puede hacerlo sin cansarse y sin estar perdiendo el tiempo, por así decirlo. Hasta aquí sería todo de mi parte. No sé si tienen alguna sugerencia o pregunta, con mucho gusto lo podemos manejar. Más para. Bueno, si no, pues continuaría mi compañero Faraón. Ya continuaríamos la siguiente clase por la hora. No sé si vayan a tener otra sesión ahorita. Ya continuaría mañana el equipo. Ya para que ya se preparen ya la última parte y los otros equipos pues terminan mañana. No se preocupen, ocupe tiempo. Ok, profe. Muy bien, enterado. Bueno. Está muy bien y bastante interesante ¿Alguien tiene dudas, preguntas, comentarios? O ya mañana que terminen, ya igual para que Faraón cheque su micrófono y si quiera, porque quiere participar, le damos la oportunidad mañana. Pues si no hay dudas, si no hay preguntas, pues eso sería todo por hoy entonces. Y ya continuamos con las últimas diapositivas. Mañana, mande. Continuaremos con las diapositivas siguientes mañana a la misma hora, a las 11:30. ¿Ok? Ok, te hago buenas tardes, profe. Muchas gracias. Igualmente. profe. Que estén bien. Gracias, profe. Buenas tardes. Sale, profe. Hasta luego. Hasta luego. Ya mañana que Faraón no esté ocupado. ¿Qué estaba lavando el Pochi, Faraón? Ya mañana que no hace viaje. No le sirve el micrófono de los audífonos. Quítale los audífonos, Faraón. No lo tengo. Se le ponchó el Pochito y ya va a llegar a su casa. Es que está con doña Concha. No lo tengo. No lo tengo. No sé. Faraón.